Vamos a hablar del sueño de un rey. El sueño de un rey. Daniel capítulo 2. Vamos a mirar lo que la Escritura nos enseña esta mañana. Tengan sus ojos ahí. No lo vamos a leer todo, por supuesto. Nuestro hermano Jason solo nos dio un extracto de lectura, pero voy a tratar de mirar un poquito de forma panorámica todo el capítulo 2. Pero quisiera mencionarlo o iniciar de la siguiente manera, hermanos. Algo muy interesante. En el 2020, dentro de los que superamos los 50 años de edad, se dio un tipo de nostalgia por recordar los años pasados. Yo miré en las redes sociales a ese tipo de personas, me involucro yo, ya mayores de 50 años, que empezamos a recordar los años pasados, el barrio donde crecimos, las costumbres que teníamos, los entretenimientos o pasatiempos que practicábamos. Recordamos cómo era nuestra ciudad hace 50, 60 años atrás y otras tantas cosas más. Lo mismo sucedió en el campo de nuestras costumbres y prácticas cristianas. Muy posible eso se debió a la cuarentena y todos los cambios abruptos que trajo la pandemia. Parece que la pandemia nos afectó en nuestros estados mentales, emocionales, afectivos. Y los meses o semanas que estuvimos encerrados también nos afectó. Y empezamos a mirar, por lo menos en ese aspecto, en la línea conservadora, ese tipo de recuerdos, ese tipo de nostalgias. Interesantísimo. Pero vieran qué interesante, hermanos. Dios, de igual forma, por medio del profeta, expresa algo similar. Por medio del profeta, Dios expresa algo similar. Dice en Jeremías capítulo 2, verso del 1 al 3. Vino a mí palabra del Señor diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, y diles, así dice el Señor, me he acordado de ti. Oiga qué belleza como Dios lo expresa, hermanos. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel al Señor, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, y mal venía sobre ellos, dice el Señor. ¿Saben qué está haciendo aquí el Señor, hermanos? Dios expresa su nostalgia por su pueblo que en cuestión de 800 años, la nación de Israel, con su capital Jerusalén, ya establecidos en la tierra prometida, se habían olvidado de quién era Dios y por dónde Él los había traído 800 años atrás. Era como su virgen, era como su joven esposa, su amada. Pero ellos, hermanos, se habían deteriorado y corrompido al punto de no retorno. Solo era cuestión de tiempo, en el tiempo y exactamente el momento de la vida de Jeremías, para que la disciplina y el juicio del Señor llegara a ellos por medio de los babilonios, lo cual efectivamente sucedió. Pero a través del mismo profeta, el Señor, sabiendo todo por donde ellos iban a pasar, les adelantó una promesa. Y Él les dijo en Jeremías 31, verso 10 al 14. Oigan palabra del Señor, oh naciones, y háganlo saber en las costas que están lejos. O sea, aquí
en esta ciudad del nuevo continente. Y digan: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien del Señor, al pan, al vino, al aceite y al ganado, de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote será satisfecha con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice el Señor. ¿Recuerda con nostalgia quiénes fueron? Es inevitable que tenga que disciplinarlos, pero Él les adelanta una hermosa promesa hacia el futuro lejano de ellos. Esta promesa que acabo de leer, hermanos, tendría un parcial cumplimiento 70 años después de Jeremías, cuando ellos regresan del exilio de las tierras de Babilonia. Pero también en este pasaje Jeremías nos enseña que esta promesa tendrá su total cumplimiento cuando se establezca el reino glorioso del Señor Jesús en su segunda venida. Ese es el contexto del capítulo 2 de Daniel. Y el joven Daniel lo sabía muy bien, hermanos. Era un estudioso de la ley del Señor y de los profetas. Ese fue el contexto del capítulo 2 de Daniel. Un Dios que, aunque tenía misericordia y amor inmenso e intenso por su pueblo, tuvo que enviar un juicio y tuvo que disciplinarlos, porque se habían depravado al punto de no retorno. Fue bajo esta época del exilio de Judá en Babilonia que fue llevado Daniel siendo muy joven. Y Daniel comprendió y entendió todo lo que estaba sucediendo, y aún él sabía la razón del cautiverio, por eso su corazón no se amargó. Estando Daniel en Babilonia, hermanos, y siendo parte de la corte real, se dan los sucesos que vamos a mirar rápidamente en el capítulo 2 del libro que lleva su nombre. Daniel capítulo 2, hermanos, es una ventana en el tiempo. Es un vistazo de la historia universal según el propósito infalible y soberano de Dios. No historia universal de los hombres, porque ni pensaban los hombres en lo que vamos a ver en el capítulo 2. El hombre no es arquitecto de la historia. El hombre solamente descubre lo que Dios le permite y que sea el elemento para que realice aquello que Dios anticipadamente ha preparado. Aunque Dios le da el sueño al rey, capítulo 2, verso 1 de Daniel, aunque Dios le da el sueño al rey, es a Daniel a quien le permite ver en el tiempo los sucesos que tomarían lugar a lo largo de la historia humana. Porque es ahí, hermanos, en la época del imperio babilónico, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Pero esta experiencia presentó dos dificultades. El rey olvidó qué fue lo que soñó y deseaba saber no solo el sueño, sino qué significaba el sueño. Entonces dice el versículo 2 de Daniel 2:2, dice que el rey hizo llamar a magos, astrólogos, a encantadores y sabios para que le explicaran el sueño.
pero estos necesitaban conocer el sueño. Pero el rey insistió que eran ellos quienes debían mostrar el sueño y su interpretación. Esto produjo una tensión relacional entre el rey y sus consejeros, o sea, el ejecutivo entró en conflicto. Ven, hermanos, que no es nada nuevo lo que hay veces vemos suceder en nuestros gobiernos modernos también, cuando hay algún rey o gobernante con algunos caprichos. Y oiga lo que dice, hermanos, ¿por qué esto produjo tensión? Porque lo que el rey pedía estaba fuera de las habilidades de estos consejeros. Note lo que dice el verso 12, capítulo 2, verso 11. Porque el asunto es el que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Los gobernantes y los sabios y los conocedores de la antigüedad creían en lo sobrenatural, hermanos, de forma errónea, pero creían en los dioses, en un mundo sobrenatural. Así que el rey, dice en el verso 13, así que el rey con gran ira y con enojo publicó un edicto de que los sabios fueran llevados a muerte, o sea, un edicto de pena capital. Y esta sentencia incluía a Daniel y a sus amigos. Aquí es donde entra la providencia divina, hermanos. Tenga cuidado de ofuscarse cuando las adversidades vienen a su vida. Siempre ubíquese para que entienda que es Dios quien está provocando y armando todo su entorno, porque tiene un plan para usted y para la gloria de Él, no para su gloria, para la gloria de Él. Entonces ahí entra. Vea el verso 14, hermanos, la primera lección que aprendemos hoy. En el verso 14 dice, entonces Daniel, cuando conoció el edicto de pena capital, entonces Daniel sabia y prudentemente, subraya eso en su Biblia, que estamos necesitados de esto en estos días, hermanos. Entonces Daniel sabia y prudentemente habló con el encargado de las ejecuciones. Y una vez que Daniel supo detalladamente la razón del edicto de la pena de muerte, dice que habló con el encargado y se presentó ante el rey. Verso 16 del capítulo 2. Daniel entró y pidió al rey que le diera tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. 2:16 de Daniel. Y resulta, hermanos, que se va Daniel después de hablar con el rey y da a conocer a sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego la situación. Y oiga lo que dice en el verso 18. Una vez que Daniel da a conocer a sus amigos el asunto y lo que estaba pasando, vea lo que dice el verso 18. Pidieron misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. No dice que declararon, ni cancelaron, y menos decretaron. Dicen que fueron a pedir. ¿A pedir qué, hermanos? Buena falta nos hace saber orar en estos días. Pedir misericordias al Dios del cielo. ¿Qué está hablando aquí? De humildad, de un perfil bajo, de humillación. Qué buena falta le hace al ser humano y aún a la cristiandad moderna aprender a humillarnos y a dejar de ser bocones. Verso 19. Oiga lo que dice, después de que se humillan, pidiendo misericordias al Dios del cielo sobre este asunto. En el verso 19, y el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. ¿Quién se lo reveló? El Señor, hermanos. ¿Y por qué se lo reveló? Porque él se humilló y porque Dios tenía un propósito. Entonces Daniel, hermanos, cuando ve semejante revelación en la noche y el despliegue de los cielos abiertos, y Dios le muestra la panorámica de la historia humana
desde el imperio babilónico hasta el final de los tiempos, dice la palabra que Daniel dirige una oración de exaltación a Dios. Y en esa oración él menciona verdades supremas acerca de Dios y su soberanía. Permítame leer del verso 20 al verso 23. Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, qué belleza, hermanos. Te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Ni una queja, ni una pregunta que por qué me trajeron tan jóvenes, que por qué mataron a papá y a mamá y destruyeron el templo sagrado, que por qué permitiste que los babilonios nos hicieran eunucos. Capítulo 1, léalo, y otros capítulos de Segunda de Crónicas, como el 36. Ni una queja. El joven estaba ubicado porque estaba lleno de la ley del Señor en su corazón. Y porque aunque quisieron lavarle el cerebro con las letras, ciencias y matemáticas y conocimientos del gran imperio babilónico, él más bien asimiló todas las ciencias, las letras y el conocimiento babilónico para ser un instrumento útil en las manos de su Dios en medio de su entorno hostil y pagano. Interesantísimo. Daniel es llevado ante el rey, y a la pregunta del rey sobre el sueño y sobre interpretación, vea lo que dice el verso 27 y 28, una vez que se presenta delante del rey. Oiga lo que dice Daniel, manos de aquel lindo. El misterio que el rey demanda, ni sabios ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey. Estaba protegiendo la vida de estos paganos, astrólogos, adivinos, paganos, que adoraban a los demonios. Con esa frase no solo se salva el pellejo de él y de sus amigos hebreos que creían en el Dios verdadero, sino que con esa frase y esa revelación que recibe de Dios, no solo protege su vida, sino que protege aún la vida de hechiceros, de astrólogos, de magos y de adivinos, porque ellos no pueden tener acceso a esa revelación. Verso 28. Pero hay un Dios en los cielos. Qué cosa más bella, hermanos. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Qué frases, hermanos. Hoy vamos a leer la Biblia nada más. Número 1, hermanos. ¿Por qué Dios mostró el sueño a un rey pagano? ¿Por qué? Verso 29. Verso 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, ve el respeto de Daniel para la autoridad, oh rey. Estando tú, oh rey, en tu cama, porque los reyes también duermen y se acuestan en camas. Te vinieron pensamientos para saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. ¿Vio, hermanos? Él estaba inquieto. ¿Qué va a pasar en el futuro? Él meditaba. Los reyes de la antigüedad meditaban, reflexionaban, pensaban. Eran seres pensantes, no fiesteros. Él era una autoridad, número 1.
así como parte del plan y del propósito de Dios. Número 2. Y a partir de este evento, Dios comenzó a tratar con Nabucodonosor y utilizó a Daniel para ese trato. Capítulo 3 y capítulo 4 nos enseñan todo el trato que Dios tuvo con Nabucodonosor. Lo veremos en el reino eterno de Dios a Nabucodonosor. ¿Qué dice Daniel de misterio, hermanos? Versículo 30. ¿Qué dice Daniel del misterio? A mí, hermanos, vea qué cosa más bella. A mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. Humildad. Perfil bajo, decimos hoy, en nuestra sociedad moderna. Perfil bajo. La Biblia le llama humildad. Considerar a los demás como superiores a uno mismo. Sino, oiga, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Qué sabiduría, hermanos. Qué capacidad de Daniel. ¿Cuántos Danieles ocupamos hoy en la iglesia del Señor? ¿Cuántos Danieles ocupamos en las empresas? Los que practican el deporte tienen que ser Danieles, con esa gente con la que usted practica el deporte. ¿Cuántos Danieles y Danielas ocupamos en los consultorios, en las universidades, en los trabajos? No importa cuál sea. ¿Cuántos Danieles estamos surgidos de Danieles en todos los ámbitos, desde las esferas más altas hasta los estratos más sencillos del quehacer humano? A partir de ahí, el verso 31 al 35, hermanos, la descripción del sueño en el capítulo 2. Luego del verso 36 al verso 45, la interpretación. Dios le da las dos cosas a Daniel. Le describe el sueño que tuvo el rey y le da lo que significa el rey. Las dos cosas. Solo Dios las sabe. Los seres humanos son finitos. Nunca sabrán eso. Entonces hay tres divisiones grandes después del verso 30. Repito, del 31 al 35 la descripción del sueño. Del 36 al 45 la interpretación del sueño. Y el pasaje que más nos gusta a todos hoy en la cristiandad. Del 46 al 49 la humillación del rey y la promoción de Daniel y sus amigos. Por cierto, son los últimos versículos que más se predican hoy. Porque hay algunos que tienen una mente megalómana en estos días en la cristiandad, que creen que todos los hijos de Dios tienen que ser como Daniel. Ellos no conocen la historia bíblica. Ellos no conocen los propósitos divinos. Ellos no se meten a pasar tiempo en la escritura para entender qué es lo que Dios está hablando. Y por eso hoy, hermano, hay situaciones tan complejas y tan frustrantes y decepcionantes en algunos ámbitos de la cristiandad, no en todos, porque hay mucha gente piadosa y temerosa del Señor también. Veamos un poquito lo que nos dice el capítulo 2. En la descripción del sueño, hermanos, se nos dice que era una imagen de hombre. ¿Por qué? Porque entre el verso 32 y verso 33 menciona lo siguiente: la cabeza, su pecho y sus brazos, su vientre y sus muslos, sus piernas y sus pies. Eso está describiendo a una persona. O sea, la imagen terrible que vio en el sueño de Nabucodonosor era de un gigante en forma humana, con diferentes elementos que ahorita los vamos a ver. En primer lugar, es la imagen de un hombre. ¿Por qué la imagen de un hombre? Porque representa los diferentes periodos principales del gobierno y las sociedades humanas. 2. La imagen se componía de 5 elementos en orden descendente en cuanto a su calidad. Note esto. La imagen se componía de 5 elementos en orden descendente en cuanto a su calidad. Oro fino, la cabeza. Plata, el vientre y los muslos. Plata, el pecho y los brazos. Bronce, el vientre y los muslos. Hierro, las piernas. Y barro cocido
los pies con hierro también. Versos 32 al 33. Note que va desde el oro fino hasta terminar en barro cocido, o lo que llamamos nosotros barro de olla, con el que se hacen los ladrillos y con los que se edifican algunas casas para recubrir el lodo procesado. ¿Qué indica esto? Indica esto la degradación de la calidad de los gobiernos y sociedades humanas. Va de lo mejor a lo peor. Note que Dios mira a la humanidad diferente como nosotros la miramos. Para la humanidad de hoy estamos en el esplendor de la grandeza humana. Para Dios estamos en el periodo del barro. Luego el profeta dice, hermanos, entonces fueron desmenuzados también el hierro. Verso 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo, o sea, como la paja de las eras del verano. La idea aquí es cuando se recoge una cosecha en verano de cualquier tipo de fruto y queda mucha flor y hojitas de las mismas planticas secas, y luego sopla el viento y se lleva eso. Dice aquí en el verso 35 que toda la grandeza humana de oro, hierro, barro cocido, bronce y plata fueron como la paja de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro. Verso 35. Esto indica que las sociedades humanas y sus gobiernos van a la extinción, y no quedará rastro, ni memoria, ni vestigio alguno de la raza humana tal y como la conocemos hoy. Qué interesante esto. Verso 37 al 38. Al interpretar el sueño, Daniel le dice al rey, vea la interpretación del sueño. Tú, oh rey, aquí empieza, hermano, aquí empieza. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿Quién lo dio? Dios es el que da a los gobernantes. Dios es la fuente de autoridad y poder que el hombre pueda obtener. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo, aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Tú eres la cabeza de oro. El imperio babilónico, presidido por Nabucodonosor, es la cabeza de oro. Lo más glorioso que ha existido sobre la tierra es el imperio babilónico. La cabeza de oro nos habla del imperio babilónico que reinó del 605 al 539 antes de Cristo. En segundo lugar, dice en el verso 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Daniel 2:39. El pecho y los brazos de plata, simbolizando al imperio medo-persa del 539 al 331 antes de Cristo. ¿Sabe por qué al propio le estoy dando datos históricos a usted? Porque se nos ha enseñado que venimos a la iglesia a darle la pandereta y a golpearnos el pecho. No, hermanos míos, la cristiandad tiene que desarrollar una cosmovisión bíblica. Usted tiene que desarrollar un estilo de vida que entienda bien para qué fue creado y redimido. ¿Y cuál es su propósito aquí? Su vida cristiana no es en un templo lleno de rituales y ceremoniales. Su vida cristiana se vive 24/7, 365, donde usted quiera que se mueva. Este es Daniel, hermanos. Y ya no es tan joven ahí, porque aunque va en orden cronológico, no va en cuestión de decir si era joven. Ya hay años que han pasado. Entre el capítulo 1 y capítulo 2 de Daniel, ya han pasado considerable tiempo. Es un joven que está entendiendo para qué fue llevado al imperio más grande que ha existido sobre la tierra. En tercer lugar, nos dice el verso 40. Vea lo que dice, hermanos. En el verso 39, perdón. Sí, en tercer lugar.
Verso 39, la segunda parte. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, vientre y muslos de bronce, el imperio griego, del 331 al 168 antes de Cristo. Y el cuarto reino, verso 40, hermanos, verso 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Se refiere a las piernas de hierro y a pies de hierro y barro, el imperio romano, desde el año 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. ¿Qué está viendo Daniel, hermanos? Daniel está dándole al rey y a sí mismo, con su maestro divino, un repaso de historia universal. Esta es la historia universal. Cuando usted va a las enciclopedias y a los estudios de universidad de hoy, ellos no pueden usar estas fechas que le estoy dando yo a usted. Ni pueden usar este orden, no lo usan este orden, porque en el momento en que ellos usen esas fechas y este orden, ellos van a certificar la historia bíblica y a ellos no les sirve certificar lo que dice la Biblia. Porque en el momento en que usted certifica lo que dice la Biblia, entonces las demás partes también tienen que ser creídas y aceptadas. Y ellos no pueden creer en un Redentor y en un Dios que se hizo carne. ¿Ven, hermanos? Tengan mucho cuidado en lo que leen la historia universal, porque la historia universal ha sido manipulada por los hombres para que no calce con la historia de la palabra de Dios. Aunque el propósito de Daniel no es darnos historia, ni de Dios. Todo lo que Dios dice en su palabra, aún de historia, es infalible y es perfecto y no tiene error. Y aquí la cristiandad se ha equivocado. Aún hay movimientos cristianos que en asuntos históricos reconocen que la Biblia no es digna de confianza. Error. En el momento en que usted crea que algo entre Génesis y Apocalipsis no se aplica y no es infalible, ni es relevante como palabra divina para nosotros, usted se convierte en alguien peligroso en cuanto a su fe, porque usted se vuelve selectivo. Y usted va a decir una cosa sí, pero otra cosa no, hermanos. Toda la palabra es inspirada por Dios, toda. Ahora viene la última parte, verso 41 al 43. Viene la última parte. Permítame leerlo con cuidado. Y lo que viste de los pies, ya vamos por los pies, hermanos. Ya vamos por los pies. Use talco. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, número 1, significa que será un reino dividido. Número 2, habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste mezclado con barro cocido. Verso 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino, número 3, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Es lo que vemos hoy en la época moderna. Así como viste el hierro mezclado con barro, note cómo usan las mezclas de barro y hierro, barro y hierro. Número 4, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno al otro. Como el hierro no se mezcla con el barro, es imposible. Son elementos diferentes, los 5 elementos no pueden ser mezclados. Cada uno tiene sus propias propiedades y calidades. Dios acaba de darle a Daniel un panorama usando la metáfora de una imagen y usando la metáfora de elementos minerales, 4 de ellos, y los elementos de la tierra, el barro, para mostrar, hermano, la historia humana, porque la historia humana se compone de hombres que fueron hechos del polvo de la tierra, del barro. Y todo lo que produce
La tierra lo produce de sus elementos. ¿De dónde sale el oro? De la tierra. ¿De dónde sale la plata? De la tierra. ¿De dónde sale el bronce? De la tierra. ¿De dónde sale el hierro? De la tierra. ¿Y de dónde sale el barro? Es lo que más produce la tierra, barro. Y es lo que más tenemos en nuestra época dorada, barro. ¿Ven a Dios, hermanos? Dios nos dice del verso 41 al 43, el proceso de desintegración del imperio romano, dividido primeramente en reinos pequeños. Usted puede buscar un mapa, hermanos, desde el año 475 en adelante, para que vea cómo se dividió Roma y el entorno al Mediterráneo en reinos pequeños. Pero luego esos reinos empezaron a componer lo que llamamos hoy todas las naciones modernas, bajo los sistemas de gobierno, dos tipos principales, totalitarios y democráticos, los cuales se relacionan entre ellos por medio de alianzas, pero nunca se unifican uno con otro. Es lo que hoy llamamos en Occidente la democracia y en otras latitudes el totalitarismo. Acabamos de ver un pequeño vistazo en el tiempo, hermanos. En la descripción del sueño de Daniel, versos 34 al 35, en la descripción del sueño de Daniel, dice así, hermanos, el rey, él le dice al rey, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. Hasta ahí estamos bien, hermanos. La estatua, lo más lindo, todo hermoso y precioso. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, y note la frase, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies, no en la cabeza, hermanos. Para nosotros el golpe mortal está en la cabeza. Para Dios su golpe mortal será en el barro, en los pies. Vean lo que dice. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Noten cómo se usa esa palabra en el capítulo, desmenuzar. Todos sabemos qué es desmenuzar, hermanos. Es hacer añicos, hacer polvo aquella vasija o aquella cosita. ¿Cuántos de ustedes y nosotros? Bueno, yo no tengo muchos de esos. Compramos ahí en los almacenes chinos de 1,000 pesos algún adornito y se nos cae. Y se nos hace añicos, inservible. Y la mujer dice, no habrá super bonder. No habrá super bonder que una eso. Mejor recójalo. Y así nos pasa con los vasos de vidrio y las tacitas bonitas, azucareras y cuanta cosita ahí. Y usted en su sala tiene ciertos adornitos y cuando llega el nietico suyo, mi amor, ¿qué es ese nietico aquí, mi amor? Vamos conmigo al cuarto. Y usted no quiere que vaya a la sala su nietico porque es así, igual al pastor, hiperactivo, con una energía extraordinaria, por aquello que me quieran denunciar. Fatal estamos. Hermanos, los desmenuzó. Ve el verso 35 al final. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esa es la descripción. Ahora vean la interpretación de esa parte. Verso 44 y 45. Qué belleza, hermanos. Y en los días de estos reyes, ve lo que dice Daniel, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Así es que sigan con la fiesta. Pero eso va a suceder. Hermanos, es maravilloso. ¿Qué Dios más descriptivo, hermanos?
¿Por qué dice que no dejará a otro pueblo el reino? Porque así eran los reinos antes. Se levantaban los faraones y los gobernaron luego los asirios. Y se levantaron los asirios y vino el gran imperio babilónico, que es a partir de ahí de donde se narra la historia bíblica, porque tiene que ver directamente con el pueblo de Israel. Y se fue el imperio babilónico y vinieron los persas, medos. Y se fueron los persas y vinieron los griegos, el gran Alejandro el Grande, con 33 años. Y en una noche de fiesta, parranda y vomitada, murió él. Y llegaron los romanos. Y los romanos nunca nadie los conquistó. Se empezaron a desintegrar en pequeños reinos. Y empezaron a ser invadidos. Y hoy tenemos la gran Europa moderna que tenemos y su entorno del mar Mediterráneo. Las grandes naciones europeas, que por cierto siguen cambiando. La URSS cambió. Hay un montón de pequeñas naciones de la antigua Unión Soviética. ¿Qué significa eso? Que vivimos en un mundo cambiante, hermanos míos. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Qué es esa piedra no cortada con mano? Aparece varias veces ahí. ¿Qué significa piedra no cortada con mano? Es la idea de una piedra que es cortada en una cantera, en un lugar de canteras, cortan una piedra. Bueno, esa piedra fue profetizada en el Salmo 118, verso 22, por el rey David. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esa piedra también fue profetizada por Isaías en Isaías capítulo 28, verso 16. Por tanto, el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Y luego en Mateo capítulo 21, verso 42, de forma irónica, el mismo Jesús les insinuó a ellos quién era esa piedra. Vea lo que dice Mateo 21, 42. ¿Nunca leísteis en las Escrituras? Vea, hermanos, porque era el pueblo judío, el depositante de la ley de Dios. Tenían que conocer la ley. ¿Nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y luego, hermanos, cuando Él muere, es sepultado, resucita, es ascendido y sentado a la diestra de Dios Todopoderoso, envía el Espíritu Santo. Y en uno de los primeros mensajes que el gran apóstol Pedro da, Pedro clarifica quién es esa piedra. Hechos capítulo 4, verso 11. Pedro dice: este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Ahora entienden quién es la piedra cortada? La piedra cortada es el mismo Hijo de Dios. La piedra cortada que cayó en la tierra y levantó un gran monte es una forma metafórica para ilustrar que su reino llenará toda la tierra, toda la mar y todo el universo cuando Él se manifieste. Esto no ha terminado, hermanos míos. Si usted quiere arraigarse aquí al presente sistema, hágalo, no hay ningún problema. No nos vamos a pelear. Si usted quiere echar uñas y florecer aquí, hágalo, no hay ningún problema. Pero quiero decirle que el sueño es fiel y verdadero. Y que el presente sistema va rumbo a su extinción. No quedará absolutamente nada. Voy cerrando aquí. Hermanos, estamos en la fase final del plan de Dios. Y estamos en el último periodo del gobierno y la sociedad humana. Los periodos del oro fino, la plata, el bronce y el oro y el hierro ya pasaron. Y los que les gusta viajar pueden irse a hacer una vueltica a Europa, a Medio Oriente, y ahí encontrarán todas las ruinas de los grandes imperios. ¿O no es así? ¿Qué está sucediendo ahora en Grecia? ¿Cuál era el temor que tenían los arqueólogos y los historiadores y los protectores de la historia griega?
Los incendios estaban amenazando en Atenas a todas estas gloriosas ruinas del imperio griego. Y es hermoso. Son edificaciones impresionantes. Y no las hicieron los extraterrestres. Las hicieron los hombres que también Dios iluminó desde el tiempo de la creación. Porque el hombre fue hecho a imagen de Dios. El hombre no fue primero ameba y luego mono. Eso no existe. Eso no existe. Los periodos pasaron. Pertenecemos a la etapa de los pies de hierro y barro cocido. Y es en este punto donde la piedra golpeó a la imagen y la desmenuzó. Vean, hermanos. De tiempo en tiempo, en todas las épocas, hermanos. De tiempo en tiempo Dios se encarga de recordarnos que el presente sistema humano y la misma creación es removible, es transitorio y va rumbo a su extinción. Para muestra, déjeme darle este botón. En el 2020 vino una pandemia a nivel global y no hemos podido salir de ella. Ya viene la tercera vacuna. Tercera. No pueden los científicos con ella todavía. El único que está aquí porque estoy predicando a buena distancia es su servidor sin protección. Los demás estamos bien protegiditos, hay buen alcohol y estamos distanciados aquí con la mitad de la capacidad de este lugar de la asistencia. ¿Por qué? Porque tenemos una pandemia a nivel global. Pero no nos quedamos ahí. Se han intensificado las tensiones entre las naciones. Siria está en guerra, Yemen está en guerra, Birmania es un caos y países africanos están en guerras de guerrillas todavía. Los temblores y terremotos son por miles, se han intensificado. Inundaciones, el que no tiene agua tiene fuego, ¿no es verdad? En estos días arde Sicilia, arde Grecia, arde Turquía, arde California, algunos lugares de Canadá. Y el que no tiene fuego tiene agua. Arabia inundado también. Nevadas en Brasil también. Inundaciones, incendios, tornados, tormentas, tifones, nevadas, manifestaciones de todo tipo a nivel social de la gente a nivel en Estados Unidos, en Europa, ayer en Francia, desfilando contra las medidas anti-COVID, contra las vacunas también. Demencia colectiva social la que tenemos. Una anarquía, violencia, crimen, corrupción en todos los niveles y estratos de la sociedad. Corrupción. Ayer miraba el último que sucedió hace poquito en las universidades de prestigio en Estados Unidos. Diversity Blues se llama el documental. El narcotráfico se nos ha incrementado. Los problemas sociales diversos, concepciones perversas en cuanto a identidad del género humano, deterioro de la ética, la moral y los valores judeocristianos, muerte, sufrimiento y maldad, vemos continuamente. Y en nuestros días, el surgimiento de un humanismo materialista, ateo y codicioso. Toda esta realidad, hermanos míos, la maquillamos con tecnología de punta, con buen deporte, con buen entretenimiento, con buena salud, con diversión, con ciencia, con educación, con dinero, con postulados positivistas y con una pujante filosofía e ideología ecologista. Y como sucedió con las sociedades pasadas, sucederá con esta. No hay cosmético que valga, hermanos. No hay cosmético que valga. Hermanos míos, va a suceder como sucedió. Vea, con todo cuidado voy a decir lo siguiente. Yo no puedo afirmar cuándo se manifestará lo que dice el verso 44. Ese reino que no será jamás destruido. Pero al igual que Daniel, usted y yo sí podemos afirmar algo.
Y con claridad lo pudo afirmar. ¿Qué afirmó Daniel? El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y voy a añadirle a esa afirmación las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo, de la piedra cortada que se manifestó hace más de 2000 años. Y Él dijo, y Él prometió, en Mateo capítulo 24, verso 30 al 31, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las naciones de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. Esta es la bendita esperanza, hermanos. Para los escogidos de Dios, no yo lo que dijo Jesús, Jesús dijo, los escogidos. Para los escogidos siempre habrá esperanza y jamás serán avergonzados. Verán al Rey viniendo con gran poder y gloria, y vivirá en el reino que no será jamás destruido, porque reinarán por los siglos de los siglos, y le veremos a Él, y las primeras cosas habrán pasado, y el mar mismo no existirá más. Qué gloriosa esperanza, hermanos. Qué glorioso mensaje. Pero como es religión, lo sacaron de los colegios y de las escuelas. Lo sacaron de las universidades más prestigiosas. Lo sacaron de los gobiernos, de los senados, de las asambleas legislativas, de los tribunales de justicia. Lo sacaron de todos los entornos formativos e intelectuales y del quehacer humano. Por eso estamos puro barro. Y por eso la piedra va a dar no en la cabeza del oro. La piedra va a dar en ese barro. Siendo de barro, nos hemos llenado de soberbia y de orgullo. Pero los que son de Él nunca serán avergonzados. No seremos avergonzados. Qué lindas las palabras de Daniel. Quiero repetirlas. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Pastor, no nos va a leer la última parte de Daniel, no. Sea fiel a Dios en su vida y Él se encargará de promoverlo a usted. Señor, te damos gracias esta mañana en el nombre de Jesús.